Hola, buenas. ¿Alguna vez has escuchado esta afirmación de que el petróleo en la Tierra se agotará en un máximo de décadas y no habrá petróleo para usar? Pero han pasado décadas y todavía hay una gran cantidad de petróleo disponible en la Tierra. De hoy. Lo que es aún más sorprendente es que el precio del crudo a veces cae. Y no vemos signos de agotamiento del petróleo en absoluto. ¿Por qué exactamente? ¿Cuánto tiempo más se puede usar el petróleo en la Tierra? La respuesta puede subvertir completamente tu percepción. Primero echemos un vistazo al proceso de nacimiento del petróleo. Anteriormente, la versión dominante era que después de la muerte de animales y plantas en la Tierra, sus cuerpos se hundieron lentamente en el suelo. Después de cientos de millones de años de complejas reacciones geológicas, los cuerpos de los animales formaron petróleo y los cuerpos de las plantas formaron carbón. Pero más tarde, los científicos humanos descubrieron que esto no era correcto. Según las estimaciones de los valores energéticos, para formar una escala de almacenamiento tan grande como la actual de petróleo y carbón, se necesitan al menos millones de años para que todos los cadáveres de animales y plantas se acumulen y se hundan juntos en el suelo antes de que sea posible lograrlo. Esto es simplemente imposible. Entonces, ¿cómo llegó tanto petróleo y carbón? Según el último estudio de los científicos, el carbón y el petróleo en la Tierra son sustancias de hidrocarburos de carbono en las que los cadáveres de las plantas se convierten después de ser enterrados bajo tierra. Y algunos se convierten en carbón y otros en petróleo debido a las diferentes condiciones geológicas. En resumen, la formación de petróleo y carbón no tiene nada que ver con los cadáveres de animales. Entonces, ¿de dónde vienen tantos cadáveres de plantas en la Tierra para proporcionar tanta energía? Esto está relacionado con los famosos eventos de contaminación forestal en la historia de la Tierra. En la superantigüedad de la Tierra, hace unos 400 millones de años, en la feroz evolución de la supervivencia, había una planta muy motivadora que evolucionó por primera vez con lignina, y así nació el primer árbol de la Tierra. Durante los siguientes 40 millones de años, no había ninguna bacteria o hongo en la Tierra capaz de descomponer la lignina, y ningún animal estaba interesado en ella. Esto ha tenido graves consecuencias. Durante ese tiempo la madera no se podía degradar. Al igual que los plásticos de hoy son difíciles de degradar. En ese momento, toda la superficie de la Tierra estaba contaminada por árboles que se reproducen constantemente. Como resultado, el bosque se convirtió en la hegemonía de la Tierra en ese momento, y fue una hegemonía muy malvada. Los bosques absorben grandes cantidades de dióxido de carbono del aire, lo que hace que el contenido de oxígeno en la Tierra aumente drásticamente y las temperaturas disminuyan drásticamente. Las altas concentraciones de oxígeno, que alteran directamente la estructura atmosférica de la Tierra, provocaron la extinción del 99,99% de las especies de la Tierra por intoxicación por oxígeno, al tiempo que provocaron la oxidación de todos los minerales de la superficie de la Tierra. Durante decenas de millones de años, los cadáveres dejados por los árboles después de su muerte, apilados en la Tierra, no pudieron descomponerse y la madera se hundió en lotes con movimientos geológicos ocasionales, proporcionando condiciones suficientes para la formación de carbón y petróleo. ¿Cómo terminó el incidente de contaminación forestal en la Tierra? No fue hasta muchos años después que un hongo ingenioso evolucionó en un hongo y dominó las habilidades para degradar la lignina que la Tierra se convirtió lentamente en lo que vemos hoy.
Si los hongos no hubieran aparecido, es posible que no hubiera humanos en la Tierra. Pero la degradación de la lignina es realmente muy difícil, incluso hoy en día. Muchos árboles muertos en la naturaleza no pueden ser degradados durante décadas. Es precisamente debido a esta característica de la madera que los seres humanos eligen la madera como material de construcción, solo superado por la piedra en cantidad. Según la forma en que se formó el petróleo es un recurso completamente no renovable, porque la era en la que los bosques dominaban la Tierra nunca volvería a aparecer. Y ahora no solo hay setas en la Tierra, sino que también han evolucionado termitas. Los cuerpos dejados por los árboles después de su muerte ya no pueden acumularse durante millones de años. Y el nuevo petróleo no puede formarse. Dado que el petróleo es un recurso no renovable, se usa un poco menos. ¿Cuánto petróleo queda en la Tierra hoy en día? Según las estadísticas de la Conferencia Mundial de la Energía, las reservas de carbón probadas y explotables en el mundo totalizan 1598.000 millones de toneladas, y se espera que se puedan extraer durante otros 200 años. Y las reservas de petróleo explotables son mucho menores. Un total de 121.100 millones de toneladas, y se espera que se puedan explotar durante otros 30 a 40 años. Al escuchar esta cifra, todos los países del mundo deben apresurarse a comprar y reservar petróleo. Los precios internacionales del crudo deberían dispararse todo el camino. Pero la verdad es que no hay pánico, los precios del crudo siguen cayendo en los últimos años. ¿Por qué? Debido a la aparición de una nueva tecnología que ha aumentado la capacidad humana para obtener petróleo decenas de millones de veces, esta es la tecnología de petróleo de esquisto. ¿Qué tecnología es la tecnología del petróleo de esquisto? Esta tecnología puede extraer petróleo de esquisto de las capas de esquisto de la corteza terrestre y luego fracturarlo en crudo sintético, que es casi exactamente el mismo que el rendimiento del crudo tradicional. Puedes pensar que el petróleo de esquisto es el producto semiacabado del petróleo en la Tierra, que ya está muy distribuido en la capa de esquisto de la corteza terrestre y no se podía explotar antes, por lo que cuando se contabilizaban las reservas de petróleo explotables antes, esta parte no se contabilizaba. Pero después de que los seres humanos inventaron la tecnología del petróleo de esquisto, esta parte de los recursos se puede utilizar. La invención de la tecnología del petróleo de esquisto ha elevado las reservas de petróleo explotables por los seres humanos a un nivel muy aterrador. ¿Cuánto ha aumentado? Las reservas mundiales de petróleo de esquisto son de aproximadamente 11 billones de toneladas a 13 billones de toneladas, según datos publicados por la revista estadounidense Oil and Gas. Como acabo de mencionar, las reservas probadas de petróleo explotable son actualmente de aproximadamente 121.100 millones de toneladas, lo que significa que las reservas de petróleo de esquisto son más de 100 veces mayores que las del petróleo tradicional. ¿Cuánto tiempo es suficiente para la sociedad humana con tanto petróleo de esquisto? Puede durar al menos 3.000 a 4.000 años. A juzgar por las tendencias actuales. Debido a la necesidad de proteger el medio ambiente ecológico de la Tierra, es cuestión de tiempo antes de que los seres humanos renuncien al uso del petróleo y el carbón. Por lo que el petróleo y el petróleo de esquisto probados ahora son suficientes para el uso humano. Pero en poco tiempo, el petróleo de esquisto no puede reemplazar al petróleo tradicional, porque el petróleo de esquisto tiene una desventaja, es decir, los altos costos de extracción.
La tecnología actual de extracción de petróleo de esquisto no es lo suficientemente madura. El costo de extracción es mucho mayor que el del petróleo tradicional. Y solo se puede extraer una pequeña cantidad de petróleo de esquisto de bajo costo. Sin embargo, el petróleo de esquisto tiene reservas tan grandes, el margen de beneficio potencial es muy sorprendente. Y es solo cuestión de tiempo antes de que se logre un gran avance en la tecnología del petróleo de esquisto. La principal fuente de energía del planeta sigue siendo el petróleo. La única razón es el bajo costo del petróleo. Muchos grandes productores de petróleo en Oriente Medio tienen costos de extracción de menos de $10 por barril, mientras que el costo promedio internacional de extracción es de menos de $30 por barril. Esto equivale a solo una décima o incluso una décima parte del costo de otras energías verdes. Por lo tanto, en el futuro, el petróleo seguirá siendo la principal fuente de energía utilizada por los seres humanos debido a sus bajos costos. Incluso si el petróleo se explota realmente en las próximas décadas, una gran cantidad de petróleo de esquisto será suficiente para que la sociedad humana lo utilice durante miles de años, hasta que los seres humanos inventen tecnología más avanzada y encuentren fuentes de energía más respetuosas con el medio ambiente y eficientes. Por lo tanto, la cuestión de si el petróleo se agotará ya no será un problema en el futuro. Como seres humanos, queremos agradecer al primer hongo que apareció en la Tierra, aunque interrumpió el ritmo de la Tierra en la fabricación de petróleo. También recuperó el entorno atmosférico de la Tierra destruido por los bosques. Sin ese hongo mágico, todavía se desconoce si habría humanos en la Tierra hoy en día. Bienvenido a suscribirse a mi canal. Aquí continuaremos compartiendo más conocimientos y nos reuniremos en el próximo periodo.